A ver, ok, en este primer ejemplo vamos a ver un ángulo inscrito para aplicar la fórmula que les dejé en el video anterior. ¿Ok? Este ángulo inscrito lo formamos con dos cuerdas. Recordemos que una cuerda es aquel segmento que une dos puntos de la circunferencia y no necesariamente pasa por el centro de la circunferencia. En este caso, en este ejemplo, este ángulo le llamé beta al ángulo que hay que calcular. Lo forman las dos cuerdas, la cuerda AB y la cuerda AC. ¿Ok? Este arco BC, el arco BC, dice que tiene un valor de 70 grados. ¿Ok? Recordemos que la ecuación nos dice que en este caso beta va a ser igual a la magnitud del arco BC. Es la notación para un arco entre 2 y ese va a ser el valor de beta. ¿Ok? ¿Qué hay que hacer? Nada más sustituir en esta fórmula. Entonces a continuación vuelvo a escribir beta es igual a la magnitud del arco BC es 70 grados dividido entre 2. 70 entre 2 sabemos que es 35 grados. Entonces el valor de beta es 35 grados. Entonces aquí lo colocamos. Y eso sería todo para resolver un ejemplo como este. A ver, en este siguiente ejemplo se trata de igual un ángulo inscrito, pero hay que calcular el valor de dos ángulos y sumarlos. En este caso, el valor del ángulo X y el valor del ángulo Y. Que si nos damos cuenta, si lo separamos, bueno, aquí nos indica que el arco AB vale 40 grados. Este arco le corresponde tanto a este ángulo X y al ángulo Y, porque coinciden en estos puntos en el A y en el B. ¿Ok? Entonces primero calculamos el X o Y es indistinto. ¿Y qué hay que hacerlo? Sumarlo. Es lo que nos pide el ejercicio. Recordemos que la fórmula nos decía que era el ángulo, en este caso ángulo X o, lo voy a poner así, X o Y va a ser igual a la magnitud de este arco que se llama AB sobre 2. ¿Ok? Entonces lo vamos a hacer dos veces, ¿no? Porque tiene el mismo valor este arco. Primero vamos a calcular el ángulo X. Entonces va a ser X es igual al valor del arco AB, 40 grados, entre 2. Esto es igual a 20 grados. Tenemos el primer valor el primer ángulo que es X. Y ahora Y. Igual le corresponde ese arco que se llama AB y tiene una magnitud de 40 grados. Entre 2 va a ser lo mismo, ¿no? 20 grados. Entonces, ¿qué es lo que nos pregunta el ejercicio? Calcular X más Y. Por lo tanto, vamos a poner aquí X más Y es igual a 20 más 20, ¿no? 20 más 20, y sabemos que es 40 grados. Entonces la respuesta para ese segundo ejercicio es 40 grados. Por ejemplo, vamos a ver cómo aplicar la fórmula para un ángulo semi-inscrito. Recordemos que este tipo de ángulo es aquel que se forma con una cuerda. La cuerda debe estar dentro de la circunferencia, evidentemente, y con una línea tangente. Recordemos que la tangente es aquel segmento que solamente toca en un punto de la circunferencia. ¿Ok? En este caso, ese punto en el que se une la tangente y la circunferencia es el punto B, aquí según este dibujo. ¿Ok? Entonces, este ángulo lleva por nombre ángulo ABC, lo forman esos tres puntos. ¿Ok?
nos dice que al igual que en el ángulo inscrito, vamos a ocupar esta fórmula donde le ponemos, no sé, por ejemplo, el ángulo beta va a ser igual a esta abertura de arco que está dentro del ángulo. En este caso sería el arco BC, de acuerdo a esta nomenclatura. Arco BC entre 2. Aplicamos esta misma fórmula para este tipo de ángulo semiinscrito. Nada más que ojo, aquí nos da que el valor de este ángulo es 3 veces x. ¿Qué es la incógnita aquí? El valor de x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta fórmula, beta, ¿qué va a ser beta? 3x, ¿no? Vamos a sustituir ese valor. Entonces aquí abajo lo voy a poner como 3x es igual, conocemos el valor del arco, ¿no? Que está dentro del ángulo, en este caso el arco BC, dice que es 120 grados, nos dice que entre 2. ¿Cómo despejamos aquí x? ¿Qué es lo que nos está estorbando? Ese 3, ¿no? Aquí está multiplicando, si lo pasamos de este lado va a ser dividiendo, o sea va a acompañar al 2 aquí, que también es el divisor. Entonces vamos a poner x 120 grados entre 2 por 3. Sabemos que esto es igual a 6. 120 grados entre 6. Y eso sabemos que es x igual a 20, ¿no? 20 grados. Entonces, si este ángulo nos dice que vale 3 veces x, sabemos ya el valor de x, ¿no? Es 20 grados. Entonces aquí nada más bastará 3 por x, que es 20, 60 grados. Entonces, el ángulo que lo forma, que está formado por los puntos A, B, C, es igual a 60 grados. Este ejemplo es un ejemplo de un ángulo circunscrito. ¿Ok? ¿Cuándo se forma un ángulo circunscrito? Cuando ese ángulo, en este caso el ángulo beta le puse, lo forman dos segmentos tangentes. Recordemos que el segmento tangente, aquel que toca en un solo punto de la circunferencia, ¿ok? Y aquí coinciden en el punto A. Entonces, hay que calcular este ángulo beta. Bueno, ahí en el video, si anotaron la fórmula, es esta. En este caso, beta va a ser igual a la magnitud del segmento del arco, en este caso BC. BC exterior menos el arco BC interior. Así le pusimos, ¿no? En la formulita. Y esto va a ser dividido entre 2. ¿Cuál es el arco exterior? Este de aquí, BC, en ese sentido, ¿no? El mayor. Y BC interior, este que está más, el de menor valor, que coincide con el ángulo. En este caso nos dice que el arco BC exterior tiene una magnitud de 210 grados, mientras que el arco interior una magnitud de 150 grados. Entonces únicamente hay que sustituir igual en esta formulita. Va a ser beta, BC exterior dice que son 210 grados, menos BC interior 150 grados. Esto dividido entre 2. Beta va a ser igual a 210 menos 150 son 60 grados sobre 2.
60 entre 2 son 30. ¿30 qué? 30 grados. Entonces el valor de beta va a ser 30 grados. Y sería la respuesta para este ejercicio. Un ángulo circunscrito. Igual vamos a ver un caso de un ángulo circunscrito. ¿Qué nos pide que calcular el enunciado? Hay que calcular este ángulo, el ángulo X. ¿Ok? Que está formado por la tangente AB y la tangente BC. Tangente de aquel segmento que solo toca en un punto a la circunferencia. Pero también aquí podemos observar, dibujé un ángulo con este color verde que es inscrito. ¿Cuál era el ángulo inscrito? Aquel que se formaba con dos cuerdas en una circunferencia, ¿no? Ya nos da el valor de ese ángulo. Esta va a ser la referencia para calcular primero el valor del arco AC, sería exterior, el mayor, y después vamos a calcular el valor del arco AC interior para ya aplicarlo en la fórmula que vimos en el ejercicio anterior. ¿Ok? Para que quede un poquito más claro. A ver, entonces, primero entonces hay que resolver el ángulo inscrito. Recordemos que la ecuación es beta, nombre cualquiera del ángulo, va a ser entre el arco, en este caso AC se llama el arco, entre 2. Pero ya conocemos el valor de beta, que es 130 grados. ¿Ok? Entonces vamos a sustituir. 130 grados es igual a AC entre 2. Hay que despejar AC. ¿Qué obtendremos aquí? El valor, la magnitud del arco AC. Entonces, si este 2 está aquí dividiendo, lo pasamos de este lado multiplicando. 2 por 130 grados es igual al arco AC. Por lo tanto, 130 por 2 es igual a 260. Entonces vamos a cambiarlos aquí de lado. AC igual a 260. 260 grados. AC en ese sentido, este arco de aquí, sería, para aplicar la fórmula del ángulo circunscrito, sería, vamos a ponerle AC exterior, XT. ¿Okay? Entonces aquí ya tenemos el valor del arco exterior, es 260. Voy a borrar para volver a escribir aquí. Entonces, si ya tenemos este valor y sabemos que una circunferencia tiene 360 grados, hay que restar a esos 360 grados los 260 que obtuvimos aquí de este arco para saber el valor de este arco, que en la fórmula del ángulo circunscrito sería nuestro arco AC interior. ¿Ok? Entonces, si a 360 grados le restamos estos 260 que acabamos de calcular, eso es una diferencia de 100 grados. Entonces voy a ponerlos aquí. Ya tenemos el arco AC exterior, que dijimos que es 260 grados, y el arco AC interior, que es igual a 100 grados. ¿Por qué? Porque juntos nos dan 360 grados. ¿Sale? Voy a borrar otra vez. Y ahora sí ya podemos aplicar la fórmula del ángulo circunscrito para estimar el valor de X. ¿Okay? Ya tendríamos los dos arcos, tanto el exterior como interior. Entonces, aquí en lugar de beta voy a poner X. Con rojo, X es igual a el arco AC exterior, lo voy a volver a escribir. AC exterior menos el arco AC interior, esto dividido entre 2. Ahora hay que sustituir.
Este arco es de el exterior de 260 grados menos 100 grados dividido entre 2. X es igual a 260 menos 100 son 160 entre 2, esto va a ser igual a 80 grados. Y es así como calculamos el valor del ángulo X, que va a ser igual a 80 grados. Listo, eso sería todo. Ok, vamos a ver este otro ejemplo, es un ángulo interior. Así se llama. Es aquel que se forma con la intersección de dos, podría ser dos secantes, ¿no? Porque recordemos que la secante es aquella que atraviesa a la circunferencia. En este caso, esta secante que se forma con los puntos B y D, y la otra secante es la secante AC. Nos piden calcular este ángulo que nombré beta, ¿ok? Para resolver este tipo de ángulos interiores, hay que ocupar esta siguiente fórmula. Beta va a ser igual a el ángulo, el arco, la magnitud del arco BC más la magnitud del arco AD. Y esto va a ser dividido entre 2. Esa es la formulita para calcular el ángulo interior. ¿Okay? Tenemos la magnitud del arco BC, que es 20 grados, y la del arco AD, este de aquí, que es 60 grados. Entonces únicamente sustituimos. Beta va a ser igual a BC 20 grados más AD 60 grados. Esto dividido entre 2. Y realizamos la operación. 20 más 60 son 80. 80 grados dividido entre 2. Esto va a ser igual a 40 grados. Y esa sería la respuesta para este ejercicio. Ojo aquí. Ya obtuvimos este valor de beta, que dijimos que es 40 grados. Vamos a mover. Beta 40 grados. Pero este ángulo de aquí, al ser opuesto por el vértice con este ángulo, pues va a ser igual. ¿Okay? Este puede ser teta, por ejemplo, pero va a tener el mismo valor. ¿Esto por qué? Por ser opuestos por el vértice. ¿Okay? Esa sería la respuesta para este otro ejemplo.